La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. La realidad que las grandes corporaciones, los propietarios de los medios, el gobierno y las llamadas instituciones quieren que se perciba. Para la mayoría de los ciudadanos de México, tener un monitor en la sala de su casa es indispensable y un monitor de grandes dimensiones, una fantasía realizable. El televisor es un intruso aparentemente inofensivo que se convierte en el integrante más influyente de la familia. La televisión es el verdadero jefe de la casa. La televisión es un medio regido por el financiamiento publicitario en la que se generan necesidades innecesarias y la asociación de productos con los consumidores convertidos en productos. La televisión es un escaparate o aparador para vender productos innecesarios, inútiles. Después de transmitir un programa que acentúa los complejos físicos del televidente, le tratan de vender aparatos milagrosos para hacer ejercicio, servicios telefónicos de damas de compañía, psíquicos, esoterismo, comediantes, noticias deportivas, consejos de amor, poemas que cobran por minutos y segundos. Venden fantasías, ilusiones, magia, nada. Existen quienes venden nada y quienes pagan por nada. Como cremas blanqueadoras para aclarar el tono de piel, con resultados en menos de 2 semanas para personas que no están conformes con sus rasgos étnicos. Celebrar la muerte de Ascar Agropa me parece a mí personalmente un acierto. Yo la celebré en un restaurante mexicano aquí en París. Di una fiesta a mis amigos, por amor a México. Porque ese Azcárraga y los que lo siguen, ¿no? Fue un monstruo. Primero que nada, lo que la gente no sabe es que infectó la televisión con la cientología. Para ser director de programa hay que ser cientólogo, había que ser. ¿Y eso qué significa para la cientología es una secta americana, ¿no? Está tomando el poder y tiene detrás a la CIA, secta americana, bueno. Luego pensó que el mexicano era un ser despreciable e imbécil que solo podía concentrarse 3 minutos y que después se distraía. Entonces cortó toda la presentación en la tele en pedacitos de 3 minutos. Y después más minutos de publicidad. Después 3 minutos y más publicidad. Pervirtió la mente de todo el mundo. Les demostró que solo podían concentrarse 3 minutos. Es un crimen. Luego echó su garra en el teatro, puso su garra en la literatura, puso su garra en toda manifestación cultural, en la vida de los actores. Actores geniales se fueron a enterrar. Julio Castillo, Julio Castillo comenzó conmigo, fue alumno mío. Pero qué talento tenía Julio Castillo. Fue a malgastar su talento haciendo telenovelas de porquería, porque no había otra manera de vivir, porque el teatro estaba hundido, etcétera. Es un crimen cultural. Hace varias décadas, los africanos negros no eran considerados humanos por las civilizaciones dominantes. A lo largo de la historia han existido individuos que por su origen étnico han sido tratados como inferiores. Desgraciadamente, hoy en día, el racismo continúa siendo un problema social en varias regiones del mundo. Antiguamente, algunas personas no eran consideradas humanas por sus deformidades morfológicas y funcionales. Eran llamados monstruos. Alejandro Jodorowsky los describe como estallidos de imaginación de la naturaleza orgánica. La capacidad del ser humano de realizar operaciones conceptuales y simbólicas muy complejas le permite construir estructuras sociales para después descomponerlas por intereses que obedecen a sus instintos primarios. Desde Aristóteles, al hombre se le ha definido en la cultura occidental como animal racional. Los seres racionales hablan. Lo cierto es que hay grupos de seres humanos que se comunican con métodos primitivos y rudimentarios. Si tomamos en cuenta que el lenguaje determina la estructura del pensamiento humano,
Podríamos decir que aquellos que tienen un dominio más completo de la palabra tienen más capacidad para razonar. Desgraciadamente, la palabra ha ido perdiendo valor a través de los años. De la masa, también bueno, en Elías Canetti, en Masa y Poder, habla muchísimo de esto, cómo la masa prácticamente adquiere una vida propia y se comporta con unas reglas diferentes de las de los individuos. Entonces, cuando alguien empieza a romper algo, ahí van todos y rompen más cosas y se empieza a volver una locura. Parte de esta explosión final de México de los últimos 30 años, donde, bueno, pues las cosas que nos envuelven, ¿no? Por ejemplo, el narcotráfico hoy en día y las guerras del narcotráfico es de alguna forma la expresión una vez más del triunfo total del capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? El dinero es el bien supremo y todo lo demás es válido. Incluso tomar la vida de los enemigos que nos van a quitar un poco de dinero, ¿no? Actualmente, ¿qué es lo más valioso? ¿O qué es lo más caro? Lo más caro del mundo, pues, ¿qué puede ser? Yo. Los relojes, los yates, los aviones y los autos. Pues yo creo que lo más caro, al menos en mi concepto, en mi nivel, pues es tener una casa. Una casa 100% habitable. O comprar una empresa que esté ya económicamente estable y que solita se vaya a vender. Un monopolio de esos enormes. Sí, un paseo a Disneylandia. Pero para mí, o sea, que sería lo ideal para mis hijos y no lo puedo alcanzar, ¿no? Ser dueño de todo el mundo. Pues te puedo decir que a esta vida y a lo que estamos viviendo, pues sería lo más caro tener tranquilidad, ¿no? Para mí sería lo más caro vivir tranquilos, vivir felices, para mí, lo más caro. Económicamente uno puede hacer y deshacer, ¿no? Pero emocionalmente te puedo decir que pues, lo más caro puede ser estar tranquilo, ¿no? Vivir en paz. Mantener un país, alimentar a todos. Un palacio. La Alhambra. La Alhambra. No, para mí hay dos cosmogonías, dos formas de entender el mundo. No es una cuestión de clase ni de pues, posición económica necesariamente. Yo siento que uno es la forma occidental, que para mí implica insatisfacción por definición. Bueno, eso no para mí, lo explican muchos filósofos, cómo hay separatividad del mundo y entonces siempre es el yo y el resto de las cosas, ¿no? Entonces es difícil encontrar esa satisfacción, por eso se hizo el colonialismo, las guerras mundiales y hoy en día mucha insatisfacción a pesar de que haya todos los satisfactores materiales, ¿no? Y yo siento que esa visión occidental se impone en el resto del mundo precisamente porque es dual. Los mexicanos que radican en Estados Unidos envían a México un flujo monetario de tal magnitud que representa la segunda entrada de divisas al país después de las que se derivan del petróleo. Dinero utilizado para comprar productos americanos. México es el fan número 1 de los Estados Unidos y lo que más le gusta es la bebida número 1 de su vecino del norte. México es uno de los principales consumidores de Coca-Cola a nivel mundial y Chiapas es uno de los principales estados consumidores de la República Mexicana. En Chiapas hay violentos enfrentamientos entre comunidades por el uso y distribución del agua. Mientras en una comunidad se matan por una cantidad reducida de líquido y les cortan el servicio por adeudos de 50, 60 pesos, la Coca-Cola es la empresa que más extrae agua del estado y tiene todos los beneficios y facilidades para hacerlo. No sé, una muy buena empresa, la verdad. O sea, Coca-Cola, o sea, piensas en refrescos y luego está Coca-Cola. Para mí es como un hábito, o sea, el tomar el refresco y más que nada ya es una costumbre, ¿no? Que nosotros pues hemos agarrado. I think it's a genius thing to make people drink something that they know it's not healthy. Yeah. It looks black and it bubbles. It's amazing. I love the product. I love the brand. As far as me, I have nothing bad to say about it. I love it. I hate it. Why? It's just really sugary and bad for you, and they advertise it like it's really good, but it's not. I think the people at Coke know what the heck they're doing, and I think they've done a
solid job at pushing their product. De todos modos, también Coca-Cola le da trabajo a los mexicanos poniendo sus empresas aquí, todo eso. Será una empresa gringa, pero también está ayudando en cierta parte a los mexicanos. Bullshit, drugs. The ideal of capitalism. México es probablemente uno de los países a nivel mundial que verdaderamente retrocede, seriamente. O sea, más allá de la supuesta creación de las nuevas clases medias que pueden ir a Electra y endrogarse por 6 meses y vivir todo el tiempo con el agua al cuello, y que supuestamente eso es el triunfo de México, a mí me da mucha pena, mucha tristeza ver que retrocedemos tremendamente. Por ejemplo, el metro. Yo cuando tenía 15 años me acuerdo que me expulsaron de la escuela y mi padre trabajaba en el centro histórico y parte de mi, llamémosle de castigo o corrección, fue que tenía que ir desde casa de mis padres hasta el centro todos los días. Yo me tenía que levantar a las 7 de la mañana, irme en el transporte público, hacer unas clases particulares ahí y luego regresarme a mi casa. No me podría ir con mi padre que iba en coche, etcétera. Y el metro, estaba hablando de 1985, más o menos, 86, me acuerdo que continuamente había esto de deje salir para poder entrar, y la gente lo hacía. Hoy en día ir al metro es una experiencia impresionante, o sea, que es increíble, como animales. Yo trabajo mucho con animales y con ganado, y me doy cuenta que es exactamente la misma cosa. O sea, vamos a entrar por la puerta como sea, aunque choquemos y no quepa ninguno, hay que hacerlo. Eso se ha perdido, por ejemplo. ¿Te acuerdas las campañas de pongan la basura en su lugar? Toda esta idea que había un poco de, llamemos de redención en términos no estrictos, de salir adelante, de hacer las cosas bien, se ha abandonado por completo. Estamos cada vez más y más en la simulación. El tema de la comida, una de las actividades fundamentales, bueno, la actividad fundamental de los seres vivos, junto con la reproducción, pero la fundamental cotidiana, pues comemos peor y somos el número 1 en diabetes mundial y el número 1 en obesidad. Nos morimos, gente, hay ceguera, yo vivo en el campo y veo mucho esto y sí, bueno, me entristece mucho. La alimentación, el lenguaje, la cultura, las costumbres, los hábitos, las tradiciones, las celebraciones, el entretenimiento, el arte, la música, el cine, las actividades deportivas, la política, la comercialización de productos, la publicidad, la literatura, los ídolos, la mitología, la belleza física y muchos otros aspectos de la vida en México se han visto influenciados directa o indirectamente por los Estados Unidos de Norteamérica. El nacionalismo mexicano no puede hacer mucho para contrarrestar el bombardeo del aparato publicitario propagandístico de la superpotencia. Hoy fui a desayunar al mercado de San Juan, aquí en Morelia. Es un lugar fantástico, donde hay una comida de una calidad increíble. Comí unas corundas que no se comparan con ninguna de las que se encuentran en los comercios más en el centro. No sé, hay unos hierberos increíbles, hay cosas de mucha calidad, y el mundo contemporáneo, y en un país como México, donde la educación no ha sido suficientemente sólida, donde la gran masa ha sido siempre manipulada tremendamente, la desculturización es mucho más acelerada que en otros países. O sea, la tragedia de México es muy fuerte. O sea, el avasallamiento del triunfo total del capitalismo en países como México, en la India, que es un país que se parece a México en muchas cosas también. Milenario también. Milenario, entonces sí, pero sin la fortaleza digamos contemporánea de lo que se llama educación, instrucción contemporánea, incluso riqueza. El avance del capitalismo es destructor, es tremendo, avasalla, y en México eso está pasando.